Yo soy Quimera. Para hoy tenemos unas medias ultra delgada. Su marca dice Jenny. Vamos a proceder a... ¡Hola! Nuevamente por aquí. Yo soy Quimera y esto es Glamísima, un canal donde entendemos y comprendemos la elegancia y la belleza femenina. Es un placer volver a verlos por estos lados y comencemos. Para hoy tenemos reseña nueva. A mí me gusta mucho leer todos sus comentarios y dentro de uno de sus comentarios vi una persona que es de Colombia y decía que había unas medias que se llamaban Jenny. Yo dije, ¿medias Jenny? Yo estoy usando esto hace más de 10 o 20 años, las medias. Y yo dije, ¿Jenny? Jenny era una compañera del colegio, no unas medias. Me gustó mucho el nombre. Y pues, aparte del comentario, me dejaron dónde podía conseguirlas. Y yo dije, pues vamos a conseguirlas. Me fui hasta una tienda que es colombiana, se llama Las Gatas. Literal se llama así, Las Gatas. Y fui a buscarlas y producto sí existía. Hay dos marcas, se me olvidó en este momento la otra. Una de ellas es esta que es Jenny y la otra la tengo para otro video, pero no me acuerdo cuál es la marca. Son dos marcas que hoy, o sea, las estoy conociendo hoy con ustedes, la verdad. No tenía idea, efectivamente son colombianas. Dice fabricado Teximedias SAS. San Nicolás, Cali, Colombia. Medias caleñas. Me gusta mucho el nombre. Y habían solamente dos referencias. Entonces, una de ellas era como nylon. Creo que era un denier 20, no 40. Y son las medias que yo les he dicho aquí en el canal que son como medias de loca. O sea, son muy gruesas, ¿no? O sea, yo las vi por encima y yo dije, no, llevémonos estas que son ultra delgadas, vean. Voy a mostrarles un poquito, dice ultra delgada, su marca dice Jenny, bueno dice Jenny, pero se lee Jenny. Me gustó mucho el nombre, la verdad me gustó mucho el nombre y me gustó que decía ultra delgada. Yo en otros videos les he dicho a ustedes que a mí me encanta los denier súper delgaditos. En esta ocasión vi, esto es el Guinness Record de los denier. Dice denier 10. O sea, esto nunca lo había visto. Yo creo que nunca había utilizado unas medidas de denier 10. A mí sí me gustan mucho las que sean de denier muy delgadito porque pues pareciese que uno no tuviera esas medias. Así que sin más preámbulo, como les dije, la compré en color natural. Creo que es el mejor color para empezar, para ensayar la marca, para conocer del producto. Como siempre, yo pedí una talla más. Yo soy M, la pedí en L. Y pues del denier 40 este dice ultra delgada. Yo dije no, la ultra delgada, la otra me parece en mi opinión personal que son medias para loca. Entonces media para loca todavía no vamos a usar. Vamos a continuar a hacer nuestro unboxing. Aquí dice contiene un par de medias. Pues el empaque es muy similar a las otras marcas. Dice puntera reforzada, efecto desnudo y natural. Y yo sí creo, no trae pues en la fotografía, no trae el chorcito que normalmente trae acá el short. Y pues bueno, vamos a hacer nuestro unboxing. Viene como un empaque normalito, las mismas bolsas de las otras. Un cartoncillo, sí se ven súper delgadas. También trae se parecen mucho a las que normalmente utilizamos, o yo utilizo. Y no trae marquilla. Como ya les he dicho, a mí me gusta que traigan marquilla. Creo que las que traen marquilla son medias finas. La textura sí se siente rústica y se escucha rústica. Efectivamente, puntera reforzada. Y hoy una vendedora me dio un dato y decía que todas las medias traían punta reforzada a menos que fueran nude. Pero estas dicen nude y traen punta reforzada, o sea que no concordaría. Bueno, el hecho es que trae puntera reforzada, que la verdad sí las necesitaba así, con puntera reforzada, porque me han pedido unos videos personalizados y fotos personalizadas y las piden así con puntera reforzada, para los gustos, los colores. Me gusta que no trae el chorcito,
y el color dice que es natural, pues a plena vista a mí no me parece, no se siente que sea una medida fina. Vamos a ver qué tal queda puesta. La verdad, como les digo, no conocía esa marca. Y para hacer Denier 10, me parece muy gruesa. Frontera reforzada y... Ay, ya se rompieron. Ah, no. Tienen es una lineecita. Ay, creí que ya estaban rotas. Pareciese que estuvieran rotas. Pero no, son como arruguitas del empaque. Entonces, vamos a proceder a... Las siento pequeñas. Yo pedí una L, pero las siento pequeñas o estoy más gruesa. Y ya tendré que subirle a las XL. Las siento muy pequeñas. Yo a veces creo que eso también es estrategia de mercadeo. Porque las hacen más pequeñas, en tallaje más pequeño, porque así van a quedar más apretadas, más delicadas y por ende se van a romper más rápido. Y al romperse pues van a necesitar comprar más, creería yo, pero no sé, no es seguro. Es un dato y una conclusión que yo saqué. Y acá las tenemos, pero bueno, vamos a armarle un... Mientras las detallamos, vamos a armarle un outfit. Decidí elegir este outfit porque es un vestido un poco exigente, entonces creo que queda perfecto con el tipo de color de medias. Me gusta mucho cómo combina este color con este rojo, por eso elegí este. Y sería como para una reunión, como algo muy formal, más elegante. Y agreguémosle los zapatos. Yo elegí este. Total, me siento como para ir a un grado. O no sé, como un congreso, una reunión así, como algo que sea formal, así, tal cual. Me encanta cómo quedan los tres colores, o sea, las luces de las zapatillas, las medias y el rojo. En sí, soy bella. Perfecta. La verdad me encanta el outfit, como queda así. Y bueno, en sí creo que perfecta combinación. Vamos a darle un outfit 2, como por cambiar los colores. Voy a ponerle el mismo color rojo, porque me gusta mucho este color, como natural nude, pero con otro rojo, otro tipo de modelo. Son muy ásperas. Yo visualmente no las encuentro tan delgadas, o sea, como dice Denier 10, creo que hay otras marcas que con Denier 15 se ven más transparentes que estas. O sea, uno a simple vista las ve y dice, tiene medias. A mí me gusta hacer ese efecto como de magia de que digan, ¿tiene medias o no tiene medias? Sobre todo cuando yo hago live me dicen, ¿tienes medias o no tienes? Porque me gustan muy delgadas. Pero aquí a simple vista se nota que tenemos media. Opté por estas que también tienen lucecitas. Yo sé que hay gente que le encantan las botas, como hay gente que no. Hoy las vamos a combinar con botas. Así me iría a ver un partido de fútbol a la terraza. Así voy, me como una hamburguesita. Pues en la parte de los dedos de los pies se sienten cómodas. Recuerden que también hay que vestirlas bien, pues para que no maltraten en la parte de los pies. No me gusta que no subió aquí, o sea, las sentí apretadas, a pesar que las pedí en una talla L. Pues se ven más bonitas así, porque las botas las tapan. La verdad su textura no es suave, es rústica, no es un nylon suave. Lo sospeché desde un principio. Me gusta más suave, o sea, a mí personalmente me gusta más suave y no se siente tan suave. Se siente rústico. No son brillosas, a mí me gusta con un toque del brillosito, por eso me gusta tanto la marca Rishi, pero igual se ven resistentes, vea que no, a pesar que son súper ultra delgadas, no se rompieron. Veo que se arrugan un poquito, se arrugan muy poquito, a mí me gusta que se arruguen, pero es muy poquito, muy poquito. El color pues sí está pasado, está bonito, está... El precio siempre es costoso, siempre son costosas, valen lo mismo que cuestan las otras, entonces yo creí que eran más económicas, pero son súper costosas, 25.900 es costosas, pero bueno, chicuelas. En conclusión, yo les doy un 7 de 10, porque es que no me gusta que no son suavecitas. Y para supuestamente, o sea, lo que yo esperaba era que fueran de verdad ultra delgadas. Y no son ultra delgadas, se ven medias de loca. Ellos tienen dos referencias, o donde yo las vi solo habían dos referencias, que eran estas ultra delgadas. Me imagino las otras. Es un nylon muy raro, que es el mismo que les he hablado, que es el chino.
entonces por eso no son de mi gusto. Las ensayamos hoy, obviamente nos sirven para los diferentes videos, contenidos, live, todo, pero les doy un 7 de 10. Además son muy ásperas, no se ven ultra delgadas, se ve que tiene medias, pero bueno, están cómodas, sirven como para un afán. Es una marca que no conocía absolutamente nada. Me parecen sí muy costosas porque normalmente este tipo de medias, así como con ese denier y esa como ese material tan grueso, son mucho más económicas. Normalmente cuestan $1, $2. Entonces me parecen costosas, pero se ve que duran. Es que de por sí, aquí en Colombia las medias nylon que no son tan finas, que son súper económicas, duran eternidades, que son las medias que yo les llamo para loca. Pero bueno, eso les dejamos para nuestro próximo video. Gracias a ustedes, recuerden suscribirse al canal, tocar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Y este producto lo pueden encontrar en la descripción de este video y nos vemos en nuestra próxima reseña. Recuerda suscribirte. Besitos y abrazos.